Lo que estás a punto de escuchar tiene al mundo del fútbol completamente dividido entre la indignación y la incomprensión. La UEFA, el organismo que gobierna el fútbol europeo y que organiza la competición más prestigiosa del planeta, tomó una decisión que afecta directamente al legado estadístico del mejor jugador de la historia del fútbol. Lionel Messi, el hombre que ganó todo lo que se puede ganar en el deporte rey, tiene oficialmente 3 Champions League en su palmarés reconocido por la UEFA, no 4, 3. Y la razón detrás de esa cifra es un criterio técnico y reglamentario que la UEFA aplica de manera estricta y que en el caso de Messi produce una consecuencia que millones de aficionados en todo el mundo consideran completamente injusta. La final de la Champions League 2006 entre el Barcelona y el Arsenal en París fue ganada por los culés con goles de Eto'o y Belletti. Messi formó parte del plantel durante toda esa temporada. Jugó en las fases previas. Fue decisivo en el camino hacia la final, pero una lesión lo dejó fuera de la convocatoria para el partido más importante de esa temporada. Y la UEFA dice que eso es suficiente para no reconocerlo como campeón de esa edición de manera oficial en sus registros, porque esta historia no es simplemente la de un criterio burocrático que produce una consecuencia desafortunada para un jugador concreto. Esta historia toca algo mucho más profundo sobre cómo el fútbol decide quién merece el reconocimiento de sus logros más importantes y quién no. Sobre si la participación en un torneo durante meses de competición tiene menos valor que el hecho de estar o no estar en la lista de 16 o 18 jugadores convocados para un partido final. Sobre si una lesión, que es algo que le puede pasar a cualquier deportista en cualquier momento y que nadie elige conscientemente, puede ser la razón por la que se le niega a un jugador el reconocimiento de haber conquistado el título más importante de su deporte en esa temporada. Son preguntas que no tienen una respuesta fácil ni universalmente aceptable, pero son preguntas que el caso de Messi y la Champions de 2006 pone sobre la mesa con una claridad y una urgencia que el mundo del fútbol no puede seguir ignorando. Quédate hasta el final porque los detalles de esta historia van a sorprenderte. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender completamente el peso de lo que está ocurriendo con el reconocimiento oficial de la UEFA sobre los títulos de Messi, hay que entender primero el contexto histórico de aquella temporada 2005-2006 del Barcelona. Era el inicio de algo que el fútbol mundial no había visto antes y que tardaría años más en terminar de desarrollarse completamente. Frank Rijkaard era el entrenador del equipo. Ronaldinho estaba en el pico absoluto de su magia y de su popularidad, y un joven Lionel Messi, que apenas había cumplido 18 años al inicio de esa temporada, empezaba a dar señales inequívocas de que lo que se veía en él no era solo promesa, sino una realidad futbolística que iba a transformar el deporte para siempre. Messi jugó en esa Champions, participó en los partidos de las rondas previas, fue parte del engranaje que llevó al Barcelona hasta la final de París. Pero el destino, con la crueldad que a veces tiene el deporte con sus protagonistas, le puso una lesión en el camino exactamente en el momento más inoportuno. La final de la UEFA Champions League 2006 se jugó en el Stade de France de París el 17 de mayo de 2006, Barcelona contra Arsenal. El equipo inglés llegaba a esa final como una sorpresa relativa del torneo, con un juego sólido y organizado que el entrenador Arsène Wenger había construido con paciencia durante años. Y los primeros minutos de la final le dieron la razón a quienes creían que el Arsenal podía hacer historia esa noche. Sol Campbell, el defensa central inglés, te marcó el primer gol del partido con un cabezazo en el saque de esquina que dejó al portero Víctor Valdés sin ninguna posibilidad de reacción. El Barcelona estaba perdiendo la final de la Champions League y Messi estaba en las gradas, viendo desde afuera el partido que más quería jugar en ese momento de su carrera. La remontada del Barcelona en esa final fue uno de los momentos más emocionantes que ha dado la historia reciente de la Champions League. Cuando todo parecía indicar que el Arsenal iba a resistir el empuje culé, el lateral brasileño Juliano Belletti marcó el gol que sentenció el partido a favor del Barcelona en el minuto 80. Antes, en el 76, el camerunés Samuel Eto'o había igualado el marcador con un gol que desató la euforia del banquillo azulgrana y de los miles de aficionados catalanes presentes en París. El Barcelona ganó 2-1, levantó la Champions League, y Ronaldinho, Xavi, Iniesta, Puyol, Valdés y todos los que estuvieron en el campo esa noche fueron reconocidos como campeones de Europa. Messi, que había estado en el campo durante toda la temporada, construyendo ese título desde el primer partido de la fase de grupos, no aparece en la lista oficial de campeones de esa edición, según los criterios de la UEFA. El criterio que aplica la UEFA para determinar quién es considerado campeón oficial de la Champions League es claro y está documentado en los registros oficiales del organismo.
para que un jugador sea reconocido como campeón de esa edición de la Champions League, debe haber participado en la final, o al menos haber estado incluido en la convocatoria del partido decisivo. Si un jugador jugó en todas las rondas previas, te fue decisivo en el camino hacia la final, y luego quedó fuera de la lista de convocados para el partido definitivo por cualquier razón, lesión incluida, la UEFA no lo incluye en la lista de campeones de esa edición. Ese criterio existe y tiene una lógica administrativa comprensible, pero aplicado al caso específico de Messi y la Champions de 2006, produce una consecuencia que el sentido común del fútbol rechaza de manera muy mayoritaria. Lo que la web oficial de la UEFA dice sobre los títulos de Champions League de Messi es completamente explícita y no deja ningún espacio para la ambigüedad. La frase que figura en los registros oficiales del organismo es la siguiente: Messi ha ganado la Liga de Campeones 3 veces, en 2009, 2011 y 2015, todas con el Barcelona. También fue titular indiscutible en el club español cuando ganaron el trofeo en 2006, pero no formó parte de la plantilla para la final. Esa aclaración al final de la frase oficial es la que genera toda la polémica. La UEFA misma reconoce que Messi fue titular indiscutible en la temporada en que el Barcelona ganó la Champions de 2006, pero a continuación explica que no lo considera campeón de esa edición, porque no estuvo en la lista de convocados para la final. Dos frases que se contradicen en su sentido más humano, aunque sean perfectamente compatibles desde el punto de vista del reglamento técnico que la UEFA decidió aplicar. La polémica sobre este criterio de la UEFA no es nueva ni afecta solo a Messi. En el fútbol hay muchos casos de jugadores que participaron activamente en el camino de un equipo hacia un título, pero que por diversas razones no pudieron estar en la final y que enfrentaron situaciones similares de reconocimiento parcial de su contribución. Lesiones que llegaron en el peor momento, sanciones que los dejaron fuera de la convocatoria más importante, decisiones técnicas del entrenador que los dejaron fuera de la lista de 16 para ese partido específico. En todos esos casos existe el mismo debate sobre si es justo reconocer como campeón solo a quien estuvo en el campo o en el banquillo de la final, ignorando la contribución de quienes construyeron el camino hacia esa final durante meses de competición europea de altísimo nivel. En el caso concreto de Messi en 2006, hay un elemento adicional que hace que la situación sea todavía más injusta desde el punto de vista emocional y deportivo. Messi no eligió estar lesionado. Nadie elige estar lesionado. Una lesión no es una decisión táctica del entrenador, ni una sanción por mal comportamiento, ni un problema de rendimiento que justifique dejar a un jugador fuera. Es un accidente físico que puede ocurrirle a cualquier deportista en cualquier momento de su carrera, independientemente de su nivel, de su preparación física y de su voluntad de estar disponible para su equipo. Y aplicar el mismo criterio a alguien que quedó fuera de la convocatoria por lesión que a alguien que quedó fuera por una decisión técnica del entrenador parece una equiparación que no refleja la realidad deportiva de manera justa. La reacción de los aficionados del Barcelona y de los aficionados de Messi en todo el mundo, cuando esta polémica volvió a surgir en los medios, fue de una unanimidad muy elocuente. La inmensa mayoría considera que Messi ganó 4 Champions League con el Barcelona, que estuvo en todas esas campañas desde el primer partido, que fue parte fundamental del proyecto que llegó a esa final de 2006, y que una lesión en el momento más inoportuno no puede borrar esa realidad deportiva simplemente porque un reglamento técnico de la UEFA así lo establezca. En las redes sociales el debate fue inmediato y muy intenso, con miles de aficionados argumentando con evidencia histórica que el criterio de la UEFA es técnicamente correcto pero moralmente cuestionable, cuando se aplica en circunstancias como las de Messi en esa final de París. Hay algo en esta controversia que va más allá del caso específico de Messi y que toca un debate muy profundo sobre cómo el fútbol valora y reconoce las contribuciones colectivas a los éxitos deportivos. El fútbol es el más colectivo de los deportes individuales de élite. Un equipo puede ganar la Champions con 20, 25 o más jugadores que contribuyeron de maneras diferentes durante los meses que duró la competición. Algunos jugadores son decisivos en la fase de grupos y luego se lesionan. Otros llegan frescos a la fase de eliminación directa y son los héroes de los partidos más importantes. La contribución de cada uno es real y verificable en los datos. Y sin embargo, el reconocimiento oficial de quien es campeón se reduce a una lista de 16 o 18 jugadores convocados para 90 minutos de fútbol en la final. Esa reducción tiene una lógica administrativa, pero tiene también sus límites evidentes cuando produce consecuencias, como la que vive Messi en relación a la Champions de 2006. Lo que resulta particularmente llamativo en el comunicado oficial de la UEFA sobre los títulos de Messi es la propia ambivalencia que transmiten sus palabras
cuando reconocen que Messi fue titular indiscutible en esa temporada, pero acto seguido explican que no lo reconocen como campeón. Esa tensión entre la descripción de la realidad deportiva y la aplicación del criterio reglamentario refleja perfectamente el problema de fondo. La UEFA sabe que Messi estuvo en esa campaña y que fue importante. Lo dice explícitamente, pero el criterio administrativo que decidió aplicar para definir quién es campeón oficial le impide reconocerlo como tal. Y esa tensión entre lo que ocurrió en la realidad y lo que el reglamento dice que cuenta oficialmente es exactamente lo que genera la polémica y la sensación de injusticia que los aficionados del fútbol expresan de manera tan mayoritaria cuando se les presenta este caso. Para los que defienden el criterio de la UEFA, existe también un argumento que merece ser escuchado con atención, aunque uno no esté de acuerdo con sus conclusiones. Si se reconoce como campeón a todo jugador que participó en alguna fase del torneo pero no estuvo en la final, ¿dónde se traza la línea? ¿Un jugador que jugó un partido en la fase de grupos y luego se lesionó merece el mismo reconocimiento que uno que jugó todos los partidos de la competición? ¿Y qué ocurre con los jugadores que estuvieron en la plantilla pero no jugaron ningún minuto en toda la competición? El criterio de la UEFA, por estricto e imperfecto que pueda parecer en casos como el de Messi, tiene la ventaja de ser claro y aplicable de manera uniforme. El problema es que su claridad y su uniformidad producen a veces resultados que el sentido común del fútbol no puede aceptar sin protestar. Más allá de esta polémica estadística y reglamentaria, lo que está completamente fuera de cualquier duda es el legado real y completo de Lionel Messi en la Champions League y en el fútbol europeo. 3 títulos oficiales de Champions League con el Barcelona es una cifra que muy pocos jugadores en toda la historia del torneo pueden igualar. Sus estadísticas de goles y asistencias en la competición son históricas. Sus actuaciones en los partidos más importantes de la Champions League dejaron momentos que el fútbol recordará siempre. Y la temporada 2005-2006, con o sin el reconocimiento oficial de la UEFA para la final, forma parte de su historia con el Barcelona de una manera que ningún registro administrativo puede borrar ni cuestionar. A sus 38 años, con el Mundial 2026 en el horizonte inmediato y con su Inter Miami como escenario cotidiano de actuaciones que siguen dejando a los aficionados sin palabras, Messi sigue siendo el protagonista de cada debate sobre los grandes logros del fútbol. Esta polémica sobre la Champions de 2006 no cambia nada sobre lo que Messi es como futbolista, ni sobre lo que significa para el deporte. Pero sí abre una reflexión importante sobre cómo los organismos que gobiernan el fútbol establecen sus criterios de reconocimiento y sobre si esos criterios reflejan de manera justa y completa la contribución real de los jugadores a los éxitos de sus equipos. El Barcelona de la temporada 2005-2006 era un equipo en plena transición hacia lo que se convertiría en la era más dominante de su historia. Ronaldinho era la estrella indiscutible del fútbol mundial en ese momento, recién ganador del Balón de Oro. Pero en esa misma plantilla, compartiendo vestuario y entrenando al máximo nivel cada día, había un chico de 18 años que ya empezaba a mostrar destellos de algo completamente diferente a lo que el fútbol había visto antes. Ese chico era Messi. Y aunque en esa temporada todavía no era el líder del equipo que sería años después, su contribución en las fases previas de la Champions fue real y reconocida por sus compañeros y por el cuerpo técnico de Rijkaard. La lesión que lo dejó fuera de la final llegó en el peor momento de la temporada para un jugador que hubiera querido estar en ese campo de París con todo su ser, y el hecho de que no pudiera estarlo no borra ni un solo minuto de lo que dio al equipo durante los meses que precedieron a esa noche histórica en el Stade de France. El debate que genera este caso tiene también una dimensión filosófica sobre la naturaleza del mérito en el deporte colectivo que merece ser explorada con honestidad. En el fútbol, el éxito es el resultado de una contribución colectiva que va mucho más allá de los 90 minutos de un partido decisivo, o los sistemas de juego que se preparan durante semanas, los entrenamientos donde se afinan los automatismos, los partidos de fases previas donde se construye la confianza y el momentum que lleva a un equipo hasta la final. Todo eso requiere jugadores que den lo mejor de sí mismos en cada momento de la temporada. Y cuando uno de esos jugadores es apartado por una lesión en el momento final, la pregunta de si merece o no el reconocimiento oficial de haber ganado ese título es una pregunta que el deporte todavía no ha sabido responder de manera satisfactoria para todos. La UEFA tiene su respuesta reglamentaria, los aficionados de Messi tienen la suya moral, y el debate entre esas dos respuestas
Es exactamente lo que hace que esta historia sea tan relevante para entender cómo el fútbol valora a sus protagonistas. Lo que Messi mismo nunca dijo públicamente sobre la Champions de 2006 dice mucho sobre su carácter. A lo largo de todos los años de su carrera, en todas las entrevistas que dio sobre sus títulos y sus logros, Messi nunca reclamó esa Champions de manera que generara controversia, ni exigió que la UEFA cambiara sus criterios para incluirlo en la lista de campeones de 2006. Es el mundo del fútbol, los aficionados y los medios quienes reabren este debate periódicamente. Messi parece haberlo procesado de una manera diferente, como algo que ocurrió, que no pudo controlar, y que forma parte de la historia que vivió con el Barcelona sin necesitar que ningún organismo lo valide oficialmente. Esa actitud, esa ausencia de victimismo ante una situación que sería completamente comprensible y legítima de reclamar, aún es también parte del carácter del hombre que el fútbol reconoce unánimemente como el mejor de todos los tiempos. La figura de Lionel Messi a sus 38 años, en el umbral de lo que previsiblemente será su último mundial con Argentina, está muy por encima de cualquier controversia estadística sobre cuántas Champions reconoce oficialmente la UEFA en su palmarés. 3 o 4 Champions League con el Barcelona son igualmente históricos cuando se ponen en el contexto del total de los títulos que Messi conquistó a lo largo de su carrera. 8 balones de oro, 3 Champions League según la UEFA, 4 según la conciencia histórica del fútbol, 10 ligas españolas, 4 Copas del Rey, el Mundial de Qatar 2022, la Copa América. Todos esos títulos construyeron juntos el legado más grande que ha dado el fútbol en toda su historia, y la polémica sobre la Champions de 2006 no añade ni resta nada significativo a esa arquitectura de gloria que el tiempo ya reconoció de manera definitiva e inapelable para cualquier observador honesto del deporte. ¿Creen que la UEFA debería revisar su criterio para el reconocimiento de campeones, incluir a todos los jugadores que participaron activamente en la campaña aunque no hayan estado en la final por lesión? ¿O el criterio actual, por imperfecto que pueda parecer en casos como el de Messi, tiene una lógica que justifica mantenerlo tal como está para garantizar la uniformidad en la aplicación de las reglas? ¿Y piensan que esta controversia reglamentaria cambia algo sobre la percepción que ustedes tienen del legado de Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol? Déjame sus opiniones más honestas en los comentarios porque este canal se construye con lo que ustedes piensan y sienten. Dale like si este análisis te pareció interesante. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. Hasta la próxima.